Bendiciones a la familia del CCI y hasta donde llegue esta transmisión. Estamos aquí desde General Pico, La Pampa, para las naciones. CCI es una puerta que se abrió, pero con un llamado hacia las naciones. Por eso en esta tarde te invito ahí donde tú estás a que juntos podamos hacer una oración. Le doy la bienvenida a los hogares, a los que han abierto las puertas y nos han abierto la puerta de su comedor, de su living, y estamos así reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amén. Y si estamos así, hermanos y amigos, prepárese, porque cuando los discípulos se juntaron y estuvieron expectantes por lo que Dios iba a hacer, Dios derramó de su espíritu y los llenó de una manera sobrenatural que aún lo que ellos hablaban, personas que no tenían ese mismo idioma pudieron entender de las maravillas de Dios. Por eso en esta tarde es una tarde para ser impartidos por el Espíritu Santo. Amén. Así que los que estamos aquí en la 15 bis y los que están allí en sus hogares, todos juntos vamos a adorar al Señor en esta tarde. Así que te invito a que juntos hagamos una oración. Padre, nos acercamos en esta tarde al trono de tu gracia, Señor, y sabemos que tenemos el oportuno socorro. Por eso en esta tarde te bendecimos, Padre, te bendecimos y ponemos todas nuestras peticiones delante de ti. Pongo las familias, pongo las cargas, las peticiones en esta tarde, por las personas, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por los que están enfermos, por los que están lejos, por nuestra economía. Señor, todo lo ponemos a tus pies en esta hora y creemos firmemente, Señor, que vamos a recibir una palabra que va a impartir nuestro corazón, y no solo eso, sino que nos va a posicionar en ese lugar que tú nos has dado como reyes y sacerdotes. En esta tarde te bendecimos, Señor, y te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Ahí donde usted está, en su hogar, y de aquí los que estamos presentes, vamos a aplaudir al Señor, porque esta es una tarde de bendición, esta es una tarde de milagros, es una tarde donde el Señor quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, donde Él quiere renovarnos, darnos nueva fuerza, proyectarnos en su propósito, y estamos aquí para cumplir esa asignación y para ser entrenados por medio de la palabra. Así que así como estamos, vamos a recibir al apóstol Daniel Robledo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Tomen asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos ahí a donde usted está, en su casa. Nos gustaría tenerlo más aquí, si es de General Pico, si es de alguna localidad cercana. Sabemos que tenemos gente en Intendente Alvear y en otras localidades como Arata, y nos gustaría tenerlos aquí, así que tiene que hacer el esfuerzo, ya sea el domingo por la mañana a las 9:30 de la mañana, nuestro primer culto, o en el segundo, que es a las 20:30 aquí en General Pico, La Pampa, Argentina. Por supuesto que esté conectado también es una bendición, y si está conectado, aproveche a compartir el enlace, porque usted puede ser un canal de bendición enviando este enlace para alguna persona. Ahí a donde usted está, quiero que se disponga y prepare, tanto los que estamos acá como los que están en sus casas, se disponga a recibir la palabra, porque Dios no puede hacer absolutamente nada con nadie en ningún lugar si no hay una apertura. Cualquier cuestionamiento que uno pueda tener, cualquier pensamiento que uno pueda tener negativo, opositor, que claudica ahí en su cabeza y aborta la palabra de Dios, tiene que tratar de eliminarlo. Yo sé bien a lo que me estoy enfrentando esta noche, al mundo espiritual, sé la época que estamos viviendo, conozco los procesos de varias personas, de otros tantos no los conocemos. Significa que uno está en su interior, en su vida, con un cúmulo de situaciones que lo único que nos puede permitir superar
con éxito y en victoria este proceso es cuando hay una persona, hay un ser humano, hay una congregación que le abre el espíritu incondicionalmente al Señor para que el Espíritu Santo opere. Si eso no ocurre, la palabra puede ser soltada, pero es como la que dijo Jesús, hablando del sembrador. La semilla cae en distintos terrenos y aunque la semilla es buena, aunque la palabra es buena, se pierde, se pierde. Viene el enemigo, las aves, dice, y la comen, se la llevan. Por lo tanto, hermanos, yo les animo a que esta noche usted pueda disponerse, preparar su espíritu para estar con una actitud primero de adoración al Señor, segundo, de apertura al Espíritu Santo, y tercero, tenga fe para sobreponerse a cualquier instancia a la que usted está enfrentando, porque es necesario que usted viva en el plan de Dios para que se ejecute la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que quiero hablarles a ustedes, y como le dije, yo no desconozco el mundo espiritual, yo sé por lo que está atravesando el mundo, por decirlo de alguna manera, sé por lo que está atravesando Argentina, la desconfianza, la decepción, la mentira, el engaño, las frustraciones, la inflación en la Argentina, el problema de los sueldos bajos, del costo de los alimentos, de la mentira en cuanto a la pandemia, la vacunación VIP de algunos señores feudales y no tanto, que creen que con el poder político y el poder del dinero pueden anticiparse a la necesidad de los niños, de los ancianos, de aquellos que con razón, porque han hecho de la publicidad mediática y de los medios al servicio de las corporaciones y del mundo político, han hecho de esos medios un esclavo, pero a su vez un comunicador que ha sembrado el terror en la gente. Entonces la gente entiende que si no se vacuna está expuesta a la muerte, puede estar expuesta a pérdidas irreparables como son los seres queridos, los afectos. Entonces, yo sé que vivimos en un mundo donde la desconfianza se va generando y va aumentando en las personas. Por lo tanto, lo que esta noche nosotros queremos compartir con ustedes, con los que nos están mirando y con los que están aquí, tiene que ver con volver, hermano, a la palabra, con volvernos definitivamente en este tiempo a entender que Dios está con nosotros. Yo sé que el tiempo es tan adverso, tan difícil, que las personas hacen y reaccionan ante determinadas situaciones como pueden, no como quisieran, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que entender, hermanos, que tenemos la palabra que es viva y es eficaz. Diga amén, hermano. Amén. Es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la que te sostiene. La palabra de Dios es la que te impulsa, te proyecta. Entonces, los momentos difíciles en la historia, hermano, han sido realmente muchos. Y yo quiero tomar lo que dice Ageo en el capítulo 1, verso 3. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas aterzonadas o cómodas y de que esta casa esté desierta? Es una pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel, a sus hijos, a través del profeta Ageo, uno de los profetas menores que se denomina en la Biblia. Entonces dice la Biblia, el verso 5, pues así ha dicho el Señor. Diga conmigo, pues así ha dicho el Señor. Que el barbijo no le impida hablar. Yo, si usted quiere, le hago la prueba al barbijo. Yo puedo hablar con el barbijo puesto y hablo tan fuerte como si no lo tuviera. Pero diga conmigo, así lo ha dicho el Señor. Ahí está. Piensen bien lo que van a hacer. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal
lo reciben como si fuera un saco roto. Bien, entonces el Señor en el verso 7 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen lo que van a hacer. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo el Señor lo he dicho. Amén. Verso 14. Después de decirles esto el Señor, de confrontar a su pueblo con una verdad, de una realidad que estaba en el interior de las personas, en las familias, en la comunidad y en el pueblo del Señor, Él les dice a través de Ageo que entregó 4 palabras proféticas, o sea, 4 palabras direccionales para el pueblo de Israel, y entonces el Señor le dice lo siguiente: el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. O sea, la palabra de Dios provocó en, primero, Zorobabel, que era el hombre del momento, que era hijo generacionalmente de gente de gobierno. Despertó el espíritu del hombre, fíjese que dice con minúscula espíritu, de Josué, un antecesor, digamos, actual, pero que de alguna manera fue vinculado fuertemente a la posesión de la tierra prometida. O sea, él fue el que reemplaza, el que releva a Moisés. Ya me voy a acordar, se me hizo una laguna. Entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo despierta a Josué, pero también despierta el espíritu del resto del pueblo. O sea, había 3 niveles de conocimiento, 3 niveles de responsabilidad, había 3 niveles de ejecución de un plan, y todos, absolutamente todos, después de recibir esta palabra, dice que Dios los despierta. Despierta a Zorobabel, despierta a Josué y despierta al resto del pueblo. O sea, despertar significa que uno en algún momento se quedó dormido, quedó inactivo, por lo menos en la actividad que conscientemente una persona desarrolla. Entonces, el capítulo 2 de Ageo dice, el verso 3, ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? Diga conmigo, el esplendor que antes tuvo esta casa. Uno puede hacerlo personal, puede decir, el esplendor que tuve yo, que tuvo mi familia, que tuvo mi entorno, esta casa, este ministerio. Entonces el Señor les pregunta, ¿hay entre ustedes alguien que recuerde cómo estaban, cómo estuvieron, el resplandor que tenía esa casa? Y el Señor sigue preguntando, ¿qué les parece ahora? ¿Qué les parece? ¿Cómo se ven? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo ves tu entorno? ¿Cómo ves tu ministerio? ¿Cómo ves tu casa ministerial? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu familia? ¿Qué ves? Entonces, el Señor le dice, ¿no es verdad que lo ven como poca cosa? ¿No es verdad que lo ven como poca cosa? Pues, esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra,
cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Evidentemente, cuando esta palabra es soltada, la situación del liderazgo, la situación del pueblo en general, era que ellos venían saliendo de 7 décadas, 70 años de cautividad. Ahora, la cautividad los había despersonalizado en todo lo que tenía que ver con su cultura, con su idiosincrasia, con el culto, con la adoración y con las costumbres que obviamente eran adoptadas por estar bajo el dominio y la presión de otro gobierno, de otro rey, de otra cultura. Ahora, cuando nosotros pensamos en términos tan gigantescos de la realidad del pueblo de Israel, tal vez no la podemos asociar a nosotros porque nos es desconocido que alguien venga, entre a tu casa y te lleve cautivo a vos, a tu mujer, a tus hijos, y te robe y te expropie, una palabrita que aún hoy está en las pseudodemocracias, está latente, las expropiaciones. Entonces, venga y te expropien, te quiten, te desnuden y te lleven a otro lugar. Tal vez eso no nos entra en la cabeza, pero lo vamos a vincular y lo vamos a relacionar a lo que sí nosotros vivimos. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que la historia, hermanos, la historia, tu historia, mi historia, nuestra historia, debe entenderse como un proceso que nos va a llevar o tendría que llevarnos a un lugar determinado. Usted puede hacer dos cosas, por lo menos, con su historia, con mi historia yo puedo hacer, o con nuestra historia como casa ministerial. Puede usarlo para lamentarse, o puede usarla para aprender y para extenderse finalmente para lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces, la historia es algo que nosotros no podemos obviar. Todos tenemos un pasado. La mayoría tenemos un pasado sin Cristo. Entonces la Biblia me dice a mí que cuando nosotros estábamos sin Cristo y el que está ahí del otro lado sin Cristo, dice la Biblia que somos presos, que somos esclavos del sistema, de las pasiones, del diablo, de los demonios. Entonces, esa historia es la que nos marca, es la que nos lastima, es la que genera culpa, es la que genera condena. Ahora, si usted quiere y yo desarrollar la vida y tu identidad real, concreta de Dios, no puede basar esa vida y esa identidad en las circunstancias que le rodean. Porque las circunstancias que te rodean están viciadas conforme a esa historia que tuvimos, esa historia que tengo, ese pasado que tengo. Entonces, hemos desarrollado una subrealidad que cala tan hondo en nosotros que ya no recuerdas tu origen, que no recordamos nuestra identidad. Entonces, muchos cristianos, ¿por qué caen? ¿Por qué desbarrancan? ¿Por qué vuelven a estar bajo el dominio de los demonios y del diablo? Porque la Biblia dice, hermano, que el espíritu que salió de las personas cuando se entregaron a Cristo anda dando vueltas en lugares secos. Pero un día deciden volverse y dice, si ven a la casa limpia, ordenada, pero vacía, recurren, dan media vuelta, van a buscar 7 espíritus peores y junto el espíritu o los espíritus que salieron de uno se vuelven a meter en uno, pero con 7 espíritus peores. Entonces,
cuando el pueblo de Israel y nosotros entramos en ese adormecimiento, necesitamos imperiosamente, hermano, recuperar la pasión y la presencia del Espíritu Santo para que Él pueda producir en nosotros nuevamente esa capacidad de entender que somos creación de Dios primero, luego somos llamados, escogidos, asignados a la tierra con un propósito o dentro de un propósito. Entonces, cuando usted recupera esa identidad, usted empieza a estar seguro en donde vive, en donde camina. Lo peor que le puede pasar a una persona, y en tiempos de crisis, como estamos ahora, le pasa a la gente. Todos en algún momento lo hemos pensado. Si yo tuviera la posibilidad, me iría a otro lugar. De hecho, en Argentina hay mucha gente que ha solicitado su visa para salirse del país. Y hay un conjunto de cosas que provocan que la gente esté dispuesta a comenzar en otro lugar, abandonando prácticamente todo lo que ha construido por un futuro mejor. Pero entonces tiene que adaptarse a una cultura, tiene que adaptarse a un gobierno, y eso es lo que este espíritu había hecho con el pueblo de Israel. Ellos estuvieron 70 años, no es un día, no es un año, no son 10, son 70 años. Entonces ellos cambiaron su perspectiva. Ahora bien, las emociones, hermanos, juegan en nosotros un papel muy importante. Por eso yo no estoy apelando a sus emociones esta noche. Yo estoy tratando de que usted pueda pararse sobre la palabra, pero también le pida al Espíritu Santo que le guíe. Porque las emociones, la etimología de la palabra emociones o emoción, la E significa adentro, significa profundo. Emoción significa movimiento. O sea, a full, muy adentro nuestro, hay movimientos. Entonces, cuando usted está en crisis, cuando se enfrenta a un problema, cuando usted se enfrenta a una enfermedad, a la falta de trabajo, a la falta de dinero, a la falta de oportunidades, uno se empieza a movilizar adentro, ¿no? Entonces, esas emociones están en nosotros, y yo entiendo que yo y usted no somos ángeles, somos seres humanos, y como seres humanos estamos en el mundo, convivimos en el sistema, somos parte del sistema, pero lo que tiene que predominar en nuestra mente, hermano, es que nosotros no somos, dice la Biblia, de este mundo. O sea, nuestra naturaleza, nuestro ADN, todo nuestro ser fue creado en Dios para bendición, para salvación. Por lo tanto, Dios usa en este caso como Ageo a un profeta porque tenía un objetivo. Era decirle, los 70 años que ustedes estuvieron cautivos, los ha desenfocado. Se desvirtuaron como nación. Perdieron en cierta forma gran parte de su identidad. Por lo tanto, yo quiero volverlos a enfocar. Entonces, ¿cuál era el rol del profeta Ageo? Era tocar el corazón de los hijos de Dios a fin de que le dieran el primer lugar a Dios. Una de las cosas que la gente no está haciendo en este momento es poner a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Por lo menos dos cosas. Hay una gran indiferencia y hay, en segundo lugar, una tibieza espiritual. Son dos enemigos que atentan contra tu salvación, contra el movimiento de la vida en Dios
es la indiferencia y la tibieza espiritual. Por eso el Señor le dice a ellos, ¿qué ven ustedes? Porque de hecho ustedes lo que están diciendo es que no hay que hacer, que no hay que pensar en que hay que construir la casa del Señor, el proyecto Dios, sino más bien están como tratando de sortear los obstáculos del día a día. Usted sabe que mucha gente en Argentina, hermano, está viviendo en el día a día. Si no trabaja un día, es probablemente que al próximo no coma. Las estadísticas dicen que más del 50% de la población en Argentina es pobre. Y si esto nos mirara en alguna parte del mundo, como dijo Susana, nosotros no somos mendigos. Argentina no es un mendigo pidiendo favores. Nosotros confiamos en Dios y Dios es el que puede ayudarnos en tiempos difíciles. Amén. Pero no podemos obviar la realidad de que hay un sistema perverso, diabólico, que hace que la gente viva en el día a día, que no se proyecte, que no tenga expectativa y que por supuesto ese nivel de angustia, ese nivel de zozobra que viven las personas, lo suma en no mirar para adelante, no construir con una visión de largo plazo, de medio y largo plazo, sino más bien cómo resuelvo el hoy. El pueblo de Israel, después que vuelve de la cautividad de 70 años, claro, ellos habían perdido la capacidad de soñar, de proyectarse, porque estaban acostumbrados en esos 70 años a que le digan qué tenían que hacer, a qué horas se iban a dormir, a qué horas se iban a levantar, cuántas horas iban a trabajar, qué iban a comer. O sea, la cautividad es un proceso dictatorial que te roba la libertad. Entonces, las personas, cuando estamos bajo un sistema demoníaco, es como que te establecen en una forma de vida que hacen que uno vaya resolviendo lo inmediato. Entonces, también tiene como objetivo que tú saques tu mirada de Dios y que puedas solo focalizarte y entretenerte en las cosas que producen determinada seguridad en el momento, para resolver el momento. Entonces, eso hizo que el pueblo de Israel cayera en tibieza espiritual y cayera en una gran indiferencia. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel vuelve, dice que Ageo, o sea, Zorobabel, él conduce más o menos unas 43.000 personas. Esa era su responsabilidad. 43.000 personas que volvían a Jerusalén, que volvían a su tierra, pero que en su tierra estaba todo o peor que como cuando habían salido a ser cautivos. Significa que a la endémica situación espiritual, ellos tenían que sobreponerse a lo que visualmente tenían enfrente de sus ojos. Por eso el Señor les dice, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven? ¿Acaso el esplendor de la casa que tuvieron antes de que se fueran allá? Porque hay tiempos. El pueblo de Israel en un tiempo vio ese esplendor cuando se fue o fueron bajo el dominio de la cautividad babilónica, 70 años, su vista se nubló, se obnubilaron, todo se enredó en su cabeza. Entonces ellos podían tener todavía en la retina de su mente el esplendor de su ciudad, de donde habían adorado a Dios. Por eso el Señor les dice, ¿y qué les parece ahora? Porque el Señor lo que quiere es que tú tomes conciencia de la realidad, porque a menos
que uno vincule el estado con la realidad, no va a poder proyectarse para que la historia te conduzca a algún lugar. Entonces, dice que el Espíritu del Señor tuvo que hacer algo. Y tuvo que hacerlo como una iniciativa de Dios. Yo, hermano, les digo la verdad. A la gente que nos escucha. Hay veces uno, como ser humano, se cansa de predicar. Se cansa de impartir. Pero todos necesitamos una intervención de Dios. No parte ni siquiera de reconocer que estamos como estamos, sino que Dios dice, por amor y por misericordia, yo voy a cambiar el espíritu de ellos. Voy a recrear en ellos un espíritu nuevo. Voy a recrear en ellos una fuerza que transforme no solo su interior, sino su mundo exterior. Entonces, yo lo que le pido a Dios es que Dios nos intervenga en nuestra historia, hermano, y como a Zorobabel, como a Josué y como al pueblo todo, dice que el Espíritu de Dios vino y los despertó. Yo le pediría a usted en esta noche que levante sus manos y le diga al Señor, Espíritu de Dios, despiértame, despiértame. No sé cuándo. Fabián, ¿cuándo fuimos al predio? Voy yo nomás. El viernes. Sabiendo de mis jornadas, no siempre duermo, pero ese día estaba bastante cansado. Digo, Fabián me dice, yo voy a ir a las 3:30, a las 3. Digo, Fabián, no, vamos a las 4. Así duermo un ratito. Y la verdad que me acosté, acá en Argentina, en algunos lugares se duerme la siesta. Es un lapso corto después del mediodía, donde uno puede descansar. Entonces yo me tiré a descansar y fue un flash, así, muy corto. Pero me desperté a las 4, entonces tenía que cargar varias herramientas en el auto para ir al predio y resultó ser que cuando llegué al predio había cargado la mitad de las cosas. Y le digo a Fabián, la verdad que todavía estoy dormido. Y me olvidé la mitad de las cosas. Porque cuando hay un estado de somnolencia, cuando uno está dormido, pierde conciencia aún de las cosas que deberían ser importantes para uno. Y como fue mi caso, llevé la desmalezadora, pero no llevé la nafta, así que a poquito nomás me quedé sin nafta. Y no sé qué otras cosas más, hasta ahora me dura la... Cuando uno se duerme, pierde noción de la realidad. Yo creo que a alguno de ustedes le ha pasado, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se había adormecido en el espíritu. Y yo le pido al Señor nuevamente, hermano, que Él nos despierte. Que Él nos despierte. Y que cambie nuestra visión. Dice, ¿qué ves? ¿Se recuerdan la gloria de esta casa? ¿Cómo la ven ahora? Pero la palabra de Dios es, cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes. Pónganse a trabajar. O sea, lo que Ageo le decía era, ustedes tienen que entender cuáles son las prioridades. Ellos habían entendido que lo primero que tenían que hacer era reconstruir sus casas. Y yo me supongo realmente que cuando uno vuelve a un lugar que vivió y de pronto ve un objeto que quedó tirado y que perduró en el tiempo, claro, hay una sensación de cosas en el mundo interior, en las emociones, que hacen que uno quiera primero ordenar, reconstruir lo que tiene que ver con uno.
Pero la mirada de Dios a través de Ageo no era esa. Le dice, ustedes se pusieron a trabajar en lo de ustedes y no están trabajando en mi casa. O sea, Dios les reprocha. Dios les dice, pónganme a mí en el primer lugar. Primero soy yo. Porque de verdad, hermano, Dios debe ser primero. Y aunque usted no diga amén, pero Dios es primero. Dios es primero. Entonces, Dios le dice, esfuércense, esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuércense todos ustedes y cobren ánimo y pónganse a trabajar porque yo estoy con ustedes. O sea, hermano, que el diablo no te cargue la cabeza, que no nos cargue el espíritu, creyendo que Dios nos abandonó. Dios no nos ha dejado. Lo que Dios está pretendiendo es que cambiemos la visión, que ordenemos las prioridades, porque Dios, aunque nosotros hayamos confundido las prioridades, Dios sigue empeñado en el proyecto Restauración y Regreso a Casa, porque Él quiere volver a tener comunión con nosotros, Él quiere volver a tener comunión contigo, Él quiere bendecirte, Él quiere abrazarte, Él quiere consolarte. No perdures ni permanezcas en esa indiferencia y en esa tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque ya estás volviendo. Yo sabe que creo, hermano, firmemente, que el Espíritu de Dios nos está volviendo. Yo le preguntaba, Señor, ¿cómo será esto? Pospandemia, pandemia por medio, pero yo creo que el Espíritu de Dios nos está volviendo, hermano. En alguna medida el Espíritu de Dios, si no fue ayer, si no fue antes de ayer, será a partir de hoy que pondrá en tu espíritu algo diferente. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu de Dios vino y despertó a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. Oro para que el Espíritu Santo nos despierte, hermano, para que el Espíritu Santo nos active, para que el Espíritu Santo nos cambie la visión de destrucción, de desesperanza, de que las cosas se cayeron, de que las cosas se derrumbaron, se perdieron. Dios nos cambia la visión porque dice la palabra, mire, verso 8 del capítulo 2. La plata y el oro son mía. Palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que la del principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Hermano, puede ser que el enemigo, apláudale al Señor, puede ser que el enemigo le haya dañado, puede ser que hayamos estado bajo presión, puede ser que hayamos perdido algunas cosas en un tiempo. Pero el Señor Dios de los ejércitos no solo es el que dice, yo voy a tomar la iniciativa de cambiarles la cabeza, de mudarlos en otro hombre, en otra mujer, sino que además los voy a ordenar en las prioridades. Primero es Dios, y si buscas a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. Pero además, Dios dice, el oro y la plata son mías. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esta aseveración? ¿Por qué Dios quiere afirmar eso en el corazón? Mire, cuando usted está en un país como Argentina, cuando usted está en una provincia como La Pampa, cuando usted tiene un kilo de carne a 700 pesos, cuando el costo de vida es tan alto, cuando usted tiene hijos como Martincito, que ya es grande, y tiene a Samuelito, cuando usted tiene a un bebé en sus brazos, cuando usted es una pareja recién casada y dice,
y yo quiero proyectarme. Pareciera que en un país como este usted no tiene ninguna proyección. Pero si nosotros ponemos a Dios primero, diga, primero Dios, primero Dios. Dios es el que dice, la plata y el oro son míos. Usted ve que la plata la tiene Messi, que la plata la tiene el presidente, que la plata la tienen los empresarios. Usted ve eso, yo también. Pero hay alguien que se levanta y se pone delante de nosotros en pie con voz fuerte, dice, ese se llama Dios, dice, la plata y el oro es mía. La palabra del Señor viene a nosotros y dice, la gloria de tu vida, de tu familia, de este ministerio, la gloria de esta casa será mayor, esta que viene, que la que tienen en la memoria. Si tenés una memoria como la que tenían ellos, 70 años cautivos, pero recordaban el esplendor de su casa, de su familia, de sus cultos. Pero dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Siempre Dios es más, siempre Dios nos lleva a más, hermano. Dios nos lleva de fe en fe, de poder en poder y de gloria en gloria. Por eso, en esta noche, yo lo animo a usted, mi hermano, a que le diga al Señor, Señor, toma la iniciativa y despiértame. Y por último, un solo versículo más. Habacuc 3. Me gustaría que se pongan de pie, no sé si lo tenemos. Pónganse de pie, hermanos, ya terminé. Si tenemos Habacuc 3, si no, búsquelo en su Biblia, hace bien la dinámica de buscarlo. Mire qué dice Habacuc 3:2. Bueno, dice oración del profeta Habacuc, y el 2 dice lo siguiente: Señor, he sabido de tu fama. Lea conmigo. Señor, he sabido de tu fama. He sabido de tus obras. Señor, me dejan pasmados. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Y en tu ira, ten presente tu misericordia. Hermano, lo hemos hecho enojar a Dios. Pero Habacuc le decía, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Las obras que hiciste en otro, yo escuché, hermano, quiero decirte, lo que has escuchado y has visto no se compara con lo que tú y yo vamos a ver y vamos a escuchar de Dios en este tiempo. Tenemos un Dios que salva, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que está presente y que además, hermano, es un Dios que tiene misericordia, aun cuando nosotros nos hemos desenfocado y hemos cambiado nuestras prioridades. ¿Cuál es el llamado? A que le diga al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Despiértame, Señor. Vio que algunos somos, bueno, no es mi caso, pero ¿no le ha pasado que alguna vez usted ha agarrado a alguien y me va a salir del plano? Dice, despertate. Che. Y dice, ¿pero qué tiene? Tomó un somnífero, está anestesiado. Y usted dice, ¿qué le pasó? Que no lo puedo despertar. Había un vecino mío, hermano, acá en el Roca, Raulito, el Hugo se acuerda, mi hermano. Empezaba la señora, re de madrugada, 10 de la mañana. Raulito, mi amor, levántate. 10:15. Raulito, hijito mío, levántate. Se ve que la mamá iba a la cama. Raulito tenía 35 años, hermano.
Entonces eran las 11 de la mañana. Raúl, levántate. Pues ya cuando uno, ¿a qué padre no le ha pasado eso? Que cuando uno va a levantar los hijos y los hijos, ya lo último usted dice, bueno, ya levántate. Eran las 11:15 y ya la madre decía, Raúl, y empezaba a salir los pajaritos y las viboritas de la boca, pues ya no era el hijito amado. A mí me parece, hermano, que hay gente que tiene el sueño pesado, pero Dios va a tomar la iniciativa de despertarnos. Haga conmigo así. Despiértanos, Señor, despiértanos, despiértanos. Despiértanos, vamos, no aplauda, sino como haciendo ruido, así. Despiértanos, Señor, despiértanos, despiértanos, despiértanos. Aviva tu obra. Declare con su boca, aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Sabe por qué, hermano? Acá en Argentina tenemos un refrán, cierro, prometo que cierro. En bocas cerradas, ¿qué dice? En boca cerrada no entran moscas. Quiere decir, mantenga la boca cerrada. Hermano mío, yo esta noche, ¿sabe qué quiero? Que usted abra su boca. Que usted declare la palabra de Dios. Porque en la boca cerrada, en los pensamientos, la palabra no actúa. Pero cuando la palabra que usted tiene en el corazón, en el espíritu, la cree y la pone en su boca, la declara, usted la convierte en la espada del espíritu. Amén. Entonces quiero que usted declare, Señor, voy a ser despertado. Señor, voy a ser avivado en el espíritu. Señor, voy a ser cambiado en los objetivos y en la perspectiva, Señor. Señor, yo quiero ver, yo quiero experimentar lo que hemos leído en Habacuc, Señor. Que tú avivas tu obra en medio de estos tiempos. Que lo que vimos ayer, Señor, será mayor hoy. Veremos tu gloria, veremos tu milagro, veremos tu mano extendida. Declare lo que usted quiere ver, hermano. Yo termino aquí. Quiero despedir a nuestra gente, a la que está allí. Dios le bendiga. Ahí a donde usted está, arrodíllese. Vamos a humillarnos ante la poderosa mano de Dios y Él te va a levantar cuando sea el tiempo. Entrégale tu vida a Jesús. Él no te va a dejar. Al contrario, te va a acompañar y va a estar contigo todos los días. Pero quiero despedirlos. Gracias por haber estado con nosotros. Iglesia, quiero que cantemos al Señor.